buenos días amigos, gracias por estar en su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Ardón. Este día vamos a estar hablando con Javier Romero de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre su carrera. Él hace doblajes de caricaturas, de películas, de superhéroes, de un montón de cosas. Así que este día lo vamos a conocer y bienvenido Javier, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a tu programa. No, gracias a ti Claudia por la invitación y pues acá estamos para poder hablar de este tema, ¿verdad? Que de repente no es muy conocido para mucha gente, pero acá pues en El Salvador hacemos este arte y pues con mucho gusto vamos a platicar sobre todo eso. Tantos días en movimiento pasaron factura y estoy repleto de cortes y rasguños, pero la selva puede sanar así como herir. Esto es exactamente lo que necesito. Con eso quiero comenzar. Exactamente, ¿en qué año empezó este tema de doblajes en El Salvador? Bueno, no sé si sabes el año exacto, pero yo creo que muchas personas no tienen el conocimiento de que en el país se hacen doblajes para películas de Estados Unidos, de otros países, y a veces creemos que acá simplemente nos dedicamos a las carreras de siempre, ¿verdad? A las normales, digamos. Pero sin embargo, acá se hace ese arte, como tú decís, del doblaje. Desde más o menos, ¿desde hace cuánto se hace este proceso? Pues mira, si no me falla la memoria histórica, esto inicia ya por el año 2009, 2010, ¿verdad? Con una persona, el maestro Jorge García, que él es el que inicia acá en el país con todo este proyecto, ¿verdad? de doblaje. El maestro Jorge es un salvadoreño, orgullosamente pues lo menciono, ¿verdad? A quien admiramos y respetamos mucho, que él emigró en los años 80 a Estados Unidos y él se dedicó allá en todo ese tiempo, en los 80, a iniciar su carrera de doblaje allá en Los Ángeles específicamente. Con el tiempo él regresa acá al país, ¿verdad? Y trae como esa espinita, ¿verdad? De decir, bueno, en El Salvador podríamos iniciar un proyecto, ¿verdad? Una casa de doblaje. De repente pues él vio el talento que hay acá en nuestro país y así fue como nace la primera casa de doblaje y la única casa de doblaje acá en El Salvador, que es Bla Bla Bla, y que él fue pues el fundador, digámoslo de esa forma, de esta casa de doblaje. Así en breves, en una reseña rápida, es como más o menos inicia en esa época y es don Jorge García, ¿verdad? Que él en ese tiempo fue la voz de Rambo, estuvo en Transformers, en muchos proyectos que, bueno, hasta ahora ya grande yo me di cuenta y que sin duda pues es un hombre que admiramos mucho todos los que nos dedicamos a esto acá en el país. Qué interesante. Y que por cierto también, perdón que te interrumpa, él llegó a ser la voz de Canal Fox, ¿verdad? Esa intro que escuchábamos mucho de a continuación, Los Simpson. Él era la voz de ese canal, fue la voz por muchísimos años y pues nos sentimos muy orgullosos del trabajo que él ha hecho, ¿verdad? Qué interesante la verdad, porque son cosas que casi nadie conoce y al final yo siempre he dicho que el salvadoreño tiene mucho talento y que acá hay muchísimas personas que pueden hacer muchas cosas, pero a veces las oportunidades son las que no se dan. En tu caso en particular, tú desde que estabas pequeño dijiste, yo quiero hacer radio, quiero estar en medios, quiero hacer doblajes. ¿Cómo empezaste en este proceso? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que esa espinita ya la traes desde pequeño, desde niño, ¿verdad? Creo que todos tenemos como esa semillita que a lo mejor ya grandes sabemos que la traíamos, como por ejemplo en la escuela, que participabas en diferentes actividades de la escuela, o yo recuerdo que a mí me habían comprado una grabadora y ahí es donde comenzaba yo a hacer mis primeras narraciones, digamos, la verdad. Me acuerdo que me ponía a narrar partidos de fútbol y todas esas cosas. Creo que sí, desde pequeño ya uno trae como ese chip, ¿verdad? Y que gracias a Dios con el tiempo pues se fue dando la oportunidad para hacer pues lo que ahora me gusta hacer, ¿verdad? Y que lo disfruto y que desde niño pues uno empieza también imitando voces, imitando a los profesores
¿verdad? Que no se debe hacer, pero ahí vas descubriendo como diferentes formas de poder utilizar tu voz, ¿verdad? Y que ya con el tiempo te ayuda pues para poder desempeñarte en este arte. Y por ejemplo, bueno, ¿tú tuviste que estudiar algo para hacer esas modulaciones de voz? ¿O de repente se te dio la oportunidad y empezaste en el proceso y en el camino empezaste a aprender? ¿Cómo fue eso? El proceso, bueno, yo recuerdo que yo inicié específicamente en lo del doblaje en el 2011 o 2010, no recuerdo bien. Realmente para poder iniciar en este camino del doblaje no hay como que una carrera específica, ¿verdad? Que vos decís, me voy a meter a estudiar esto, pero obviamente estudiar comunicaciones sí tiene una ventaja pues en el área general, pero para poder iniciar en el doblaje tuve que hacer un taller que me lo impartieron en la casa de doblaje, en Bla Bla Bla, ¿verdad? Ya hace 11 años que yo inicié en esa carrera. Hice un taller de aproximadamente 3 meses para poder conocer la técnica, aparte de técnicas de vocalización, de dicción y todo lo que conlleva también el arte del doblaje, que es otro mundo, ¿verdad? Que tenés que aprender dentro de la rama de la locución. Así es que así fue como inicié hace ya 11 años, ¿verdad? Bastante. Ahorita que lo digo, pues ya se me hace que ya fue hace bastante, ¿verdad? Pero esos fueron mis inicios, ¿verdad? Y hice el taller, gracias a Dios, dentro del taller tuve la oportunidad también de destacar, digamos de esa forma, ¿verdad? Porque posteriormente ya comenzaban a llamarme, a hacer proyectos pequeños, ¿verdad? Al principio uno en este camino inicia como todo en la vida, ¿verdad? De a poquito. Dando pasitos. Uh-huh. Yo recuerdo que mi primera frase fue de acuerdo, me parece. Ya, salita ya del estudio, pero poco a poco uno va ganando como esa experiencia y pues ya después vas caminando en otros proyectos un poco más grandes también. Es decir, que para estar en este mundo del doblaje tenés que pertenecer a la academia, digamos. Ellos te dan todo el proceso de los papeles y todo eso, ¿o tú los conseguís por separado? No, en este caso, como te menciono, Bla 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 es mi casa, ¿verdad? Y es la casa de doblaje, la única que existe orgullosamente en toda Centroamérica, ¿verdad? El Salvador es donde existe la única casa de doblaje, y el proceso es que si estás interesado, hoy por hoy te hacen un casting y tú puedes llegar y si en ese casting tú puedes ven tus aptitudes, digámoslo de esa forma, puedes luego hacer el taller, ¿verdad? Para poder iniciar ya la carrera, pero específicamente sí, ahí es donde te dan ese taller para poder conocer todas las técnicas de doblaje, ¿verdad? En realidad, tú puedes decir, no, es que yo tengo voz de locutor, como dicen, ¿verdad? Yo tengo el talento, tengo esto, me gusta, lo otro, pero no es solamente el talento, no es solamente que te guste, sino que también tienes que prepararte, ¿verdad? Para saber cómo modular la voz, cómo hacer cambios de voz, de si vas a hacer por ejemplo, una cuña de radio, va a ser diferente la modulación a cuando ya haces personajes. Todo eso te lo van enseñando en la academia. Definitivamente sí, ¿verdad? Parte de la locución, el doblaje, digamos que es otra rama de la locución, ¿verdad? También yo hago, como mencionás, locución comercial y es totalmente diferente, ¿verdad? En la locución comercial podés hacer diferentes intenciones, uh-huh, ¿verdad? Puedes hacer una intención promocional, una intención institucional, etcétera. Y en el doblaje hay que acercarte lo más posible a lo que el personaje está tratando de interpretar en ese momento, ¿verdad? Las emociones, si el personaje está llorando, si el personaje se está riendo, si el personaje
está tosiendo, o sea, todas esas cosas tenés que irlas como copiando a modo de que se crea que tú le estás dando vida al personaje a través de la voz. Básicamente tenés que estudiar el personaje, me imagino que ves la película o la serie, lo que sea antes, y vas viendo esas cositas que lo hacen ser el personaje como tal. Sí, tenemos que hacerlo, y al momento de hacer la sesión, ¿verdad?, de grabación, tenemos la oportunidad de ver la escena, ¿verdad?, de ver todas las cosas que hace el personaje, y después hacer ya la labor del doblaje, ¿verdad? Pero se escucha sencillo, pero realmente es bien, es un poco, no complicado, pues, pero sí tiene su técnica, ¿verdad? Como todo, y que al principio cuesta, ¿verdad? Cuesta mucho, y con el tiempo uno va adquiriendo la experiencia, pero siempre hay de repente algún reto, ¿verdad? Un personaje difícil que te cuesta, ¿verdad? Pero al final, con la ayuda de directores, ¿verdad?, de los directores que tenemos al momento de hacer una sesión de doblaje, y de las personas que se encargan también de la edición del audio, etcétera, somos un equipo que lo que se intenta hacer es sacar un buen producto al final, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutar, ya sea una serie, un documental, una caricatura, etcétera. Me imagino que es diferente si es una película, una serie, como tú decís, un documental, una caricatura. Tenés que tener como las modulaciones para cada una de ellas, también el proceso es diferente, y me imagino que cada personaje es único aparte, ¿verdad? Sí, tenés que darle vida a cada personaje, y cada personaje tiene su propia esencia, digámoslo de esa forma, ¿verdad? En mi caso, a mí me ha tocado hacer de todo tipo, ¿verdad? De personajes, desde jovencito, ¿verdad? Y de repente me dicen, mira, tienes que hacer la voz un poquito más de bichito, ¿verdad? Como más decimos, dulce. Más dulce. Entonces, y de repente me ha tocado hacer voces hasta de gente ya mayor. Entonces, todas esas cosas, con el tiempo vos las vas aprendiendo a desarrollar, y pues al final, cuando uno ve el producto final en la pantalla, ¿verdad?, en una plataforma, en un canal, lo que sea, te llena de satisfacción el hecho de ver que has hecho bien las cosas, y que al final estás representando al país a través de este arte, ¿verdad?, el arte de la voz, con tu trabajo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque de tus inicios, de los personajes y todo, pero vamos a un pequeño corte comercial, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Enfoque. Hoy estamos hablando con Javier Romero. Él hace voces en off, es decir, que él le da la voz a los personajes de televisión, de películas, de series, de caricaturas, etc. Hemos estado hablando en el bloque pasado sobre cómo inició en este mundo, y quiero que nos contes un poquito acerca de cuáles son los personajes que has hecho, cuáles son los que más te gustan, pero comencemos diciendo cuál fue el primer personaje que te dieron. Como te mencioné anteriormente, sí recuerdo que fue un personaje, diríamos, secundario en doblaje, ¿verdad? Era
una persona del público, digamos, recuerdo que era un documental, una serie de un canal de Nat Geo, y era una persona que iba en la calle y como que le preguntaban algo y solamente decía, sí, de acuerdo, me gusta, y ya, ¿verdad? O sea, no recuerdo exactamente el nombre del personaje, solo recuerdo que fue algo corto, ¿verdad? Pero que cuando yo salí, sí me acuerdo que me sentí, o sea, realizado, ¿verdad? De haber logrado, y ya cuando vi también el producto ya en la pantalla, ya en el programa, en el canal, me dio bastante satisfacción, y así con el tiempo pues he ido, digamos que sumando más personajes, obviamente ya un poquito más, con más tiempo, ¿verdad? Tengo la oportunidad de hacer un personaje que es de una serie siempre de Nat Geo, que se llama, bueno, en ese tiempo se llamaba Solo contra el Mundo, y es un hombre que anda en las selvas, conociendo tribus, tratando de sobrevivir con los métodos de los lugareños, y ya fue como mi primer papel en rol principal en un doblaje, ¿verdad? Porque ya era una narración entera de un programa entero, donde iba narrando e iba haciendo la situación también del programa. Entonces digamos que eso fue como mi primer papel ya más protagónico en este rollo del doblaje. Hay una película que se llama, bueno, es una película ya de hace muchos años, que es la de Robin Williams, cuando él hace, en teoría, bueno, ahí sale en la película muchas cosas, pero entre otras cosas al principio sale que él hace doblajes de caricaturas. La cosa es que él al principio su trabajo era hacer doblajes de caricaturas. Entonces sale una escena bien interesante en la que está Piolín, si no me equivoco, o un ave y está en una situación que se la quiere comer un gato y todo. Entonces, cuando tú lo ves a él que está haciendo el doblaje, está como bien metido en el papel y hace muecas y levanta las manos y casi que corre, porque lo que busca es ser uno con el personaje que está viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? Sí, definitivamente ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Cuando uno está haciendo un proyecto de doblaje, tenés que ser el actor, ¿verdad? O en este caso la actriz, cuando es una mujer, y meterte directamente en el personaje y hacer todo lo que el personaje haga en la escena. Si te toca correr adentro de una cabina pequeña, tenés que correr para sonar agitado. Si de repente está comiendo, tenés que medio comer algo. Si está llorando, tenés que llorar. Si está riendo, tenés que reír. O sea, tenés que meterte en el personaje para que se logre ese producto final, que es que la gente pueda creer que estás dándole vida a ese personaje, ¿verdad? Que no se escuche algo que la persona está, de repente el actor está llorando y con tu voz no logras transmitir que está llorando, ¿verdad? Entonces a veces se escucha doblaje que es de esa forma, ¿verdad? Y uno que trabaja en esto tiene esa no sé si mala maña, ¿verdad? De que habilidad, digamos. La habilidad de que podés darte cuenta, ¿verdad? Cuando alguien decís, no, este no está haciéndolo de esa forma. Y esa es una de las razones por las que no me gusta ver mucho películas en español así dobladas, ¿verdad? Porque estás como pendiente más de eso que de la trama de la película, pero es algo que sí tenés que meterte directamente en el personaje. Básicamente tú también actúas, aunque no estés enfrente de las cámaras, pero estás actuando el personaje. Sí, en realidad ese es como nuestro papel, pues somos actores de la voz y también pues podemos llamarnos actores de doblaje, ¿verdad? Porque en un sentido sí estamos actuando también, y tuve la oportunidad hace un par de años de recibir un curso de actuación, ¿verdad? Para poder lograr, digámoslo de esa forma, hacer un poco más profesional al momento de estar haciendo una sesión de doblaje. Entonces siempre es importante irte preparando, ¿verdad? En ese aspecto,
porque sí, efectivamente eso es lo que somos también, actores, Sí. ¿verdad? Somos actores de doblaje. Ya me acordé, la película se llama Papá por Siempre, de hecho se trata que él es un papá y todo, pero esa escena en particular era la del doblaje. Ok. Mira, una pregunta, cuando tú haces este proceso del doblaje, ¿en dónde se hace? Lo hacemos directamente en la casa de doblaje que te he mencionado, en Bla Bla Bla. Ujú. Y ellos te consiguen los personajes, ellos se contactan, digamos, con las empresas que hacen las películas y les dicen, quiero este personaje doblado, etcétera, etcétera, y ya luego ellos te lo pasan a ti. Muchas series sí se trabajan de esa forma, ¿verdad? Que piden casting de voces y se mandan los castings y pues ahí se puede, ellos deciden quiénes son las voces más o menos que se pueden adecuar al personaje. Ellos dicen, vaya, me gusta la voz de él, a él, y ahí pues se inicia el proceso, ¿verdad? Esa es como la forma en que inicia un proceso de doblaje. Y pues gracias a Dios he tenido la fortuna de ser escogido para varios que he mandado la voz y que gracias a Dios pues me han escogido y ahí estamos siempre en esos proyectos. Qué bueno, bien interesante la verdad. Yo veo, por ejemplo, bueno, actores como Derbez, que tú ves que hacen la voz del burro, y literal, yo creo que ese personaje como tal del burro en Shrek es Derbez en español. Sí. Para mí oírla en inglés es súper diferente y en español es como que le da la emoción y todo y tú sabes que es él, sí. Pero tú también sabes que es completamente diferente la emoción que le da en español y en inglés. Sí. ¿Cómo llegar a hacer ese proceso tan que tú reconozcas que es el actor? En ese caso, el ejemplo específico de Eugenio Derbez siempre lo pensé, ¿verdad? La voz en inglés es Eddie Murphy. Eddie Murphy, sí. Y en español es Derbez. Y sin duda, pues, creo que preferimos escuchar la versión en español que la de... Por la emoción. Por la emoción, creo yo que tiene que ver mucho también la parte esta de los latinos, ¿verdad? Que le ponemos como ese toque, ¿verdad? Y obviamente, pues, Eugenio, que es una persona súper talentosa, sí. que logró en ese caso darle ponerle su toque directamente a ese personaje del burro de Shrek, ¿verdad? Entonces esa es la intención también de todos los actores de doblaje, que la gente pueda decir, yo me acuerdo de la voz de este personaje, y que de repente si con el tiempo a alguien se le ocurre cambiarla, porque podríamos poner ese mismo ejemplo. Hoy si alguien hiciera otra versión de ese burro con otra voz, ya no lo disfrutaríamos igual, ¿verdad? Sí, ya no es porque él marcó, digamos, con su voz a ese personaje. Entonces creo que ese es al final lo que todos buscamos, ¿verdad? Darle como darle nuestro toque a cada personaje y que la gente pueda identificar ya la voz de cada uno con esos personajes. Sí, por ejemplo, bueno, en ese caso también está Antonio Banderas con la voz del gato. De hecho, él hace inglés y español, ¿verdad? Inglés y español, ajá. ¿Y cómo llevas el tema de los acentos? Porque, vaya, por ejemplo, otro ejemplo también está el de Thanos en Avengers, ajá, que es Juan Carlos Tinoco, si no me equivoco, el nombre del actor. Tú lo escuchás en español y sabes que es Thanos, o sea, aunque sí, no estés viendo la película, sabes y está como bien compenetrado con el personaje. Pero con el tema de los acentos, no sé si, por ejemplo, cuando tú oís acentos mexicanos que son bien marcados, acentos argentinos son bien marcados, pero el salvadoreño normalmente, y a mí ya me lo han dicho, no tiene un acento específico. Entonces, ¿eso es beneficioso para ti? ¿Para que te den más papeles el hecho de no tener un acento tan marcado? De hecho, eso es un beneficio que hemos tenido como país. Y por lo mismo te mencionaba que acá en el país está la única casa de doblaje en toda Centroamérica. Porque manejamos lo que vos decís, ¿verdad? Que es ese acento neutro, entre comillas, ¿verdad? Que no tenemos como un acento tan marcado. Eso nos ha beneficiado para poder iniciar con proyectos de doblaje acá en el país, ¿verdad? Porque no tenemos
acentos, bueno, no quiero criticar acentos de otras regiones, ¿verdad? Pero sí, es como tenemos un acento bastante neutro. Lo que a veces tenemos son vicios de dicción, Las ¿verdad? Muletillas, cosas así, sí. pero que eso se puede ir corrigiendo y que ya al momento de hacer un proyecto de doblaje, obviamente también con la ayuda del director, él te va diciendo, mira, no lo digas así, o de repente a uno se le sale un cantadito, ¿verdad? Y ya te dicen, no, mira, se escucha cantado, vamos a repetir. Entonces, pero sí ayuda el hecho de no tener un acento tan marcado al momento de hacer un proyecto. Yo, por ejemplo, he escuchado películas en español latinoamericano y en español de España, y es completamente diferente, sí. porque se nota lo marcado del acento español cuando tú estás oyendo la película, y es como creo que tu oído prefiere escucharlo en español latinoamericano, aparte que es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Definitivamente, creo que eso es importante, ¿verdad? El hecho de acostumbrar tu oído a un determinado tipo de acento. Yo no quiero ser irrespetuoso, ¿verdad? Pero en este caso igual yo prefiero escuchar un doblaje en español latino a un español castellano, ¿verdad? Siento que de repente el español castellano en cuanto a doblaje, obviamente, es como bien flat, ¿verdad? No se le siente como que mucha emoción, y lo que hablábamos, ¿verdad? El latino como que tiende a ponerle un poquito más de ese emoción, esa digamos. emoción, ajá, Sí. ese sentimiento. Entonces definitivamente sí hay una diferencia, ¿verdad? Entre el castellano y el español latino, y 1000 veces preferimos escucharlo en español latino. Definitivamente. La verdad es que es muy interesante esta plática, pero vamos a un pequeño corte, no nos cambie y volvemos a hablar de ese tema de la voz en off, le digo yo, ¿verdad? No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque. Hoy estamos hablando con Javier Romero. Él hace voces de doblaje para películas, caricaturas, series, documentales, y es de los pocos salvadoreños que hacen este arte tan bonito en Centroamérica para películas estadounidenses y de otros países. Javier, estábamos hablando en el bloque anterior sobre los acentos y cómo ha sido tu recorrido en este proceso también, pero quiero que nos contes un poquito acerca de cómo es ya el proceso como tal de doblaje, con la sincronización de la voz tuya versus la voz del actor que le ha prestado su rostro al personaje. ¿Cómo haces esa sincronización? Sí, bueno, el proceso en tal, así brevemente, es una sesión de doblaje. Tú entras al estudio, ¿verdad?, donde se está realizando el proyecto. Hay un director de doblaje, hay un ingeniero de sonido y estás tú como talento de doblaje, ¿verdad? Entonces entre los tres se arma el equipo y comienza, ¿verdad? Prácticamente lo que se hace es ver la escena del personaje al que vos vas a prestarle la voz en este caso. Tenemos un guión de sala y ahí tenemos que de repente ver la escena y marcar en el guión donde el personaje hace una pausa, donde el personaje se ríe, donde el personaje marcar ahí todo. Eso es lo que hace que al final haya una sincronía en los labios, ¿verdad? Que es lo que se pretende, para que al momento de ver la película o el documental no se vea, ¿verdad?, que el actor habla y la voz queda en el aire, ¿verdad? Sino que haya una sincronía, y eso lo logra, como te repito,
el trabajo en equipo, ¿verdad? Tanto del actor, el director, y creo yo que para este caso específico también tiene que ver mucho la parte que hace la persona, el ingeniero en sonido en este caso, que es el que al final termina como de editar todo el proceso, y es el que hace que esa magia, ¿verdad? Que los labios casen con el audio que uno ha grabado. Así es que es una magia al final, ¿verdad? Una magia que se hace en este arte y pues que gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer junto con otros muchos talentos salvadoreños, ¿verdad? Mis compañeros, que también vale la pena resaltar eso, pues que somos muchas personas salvadoreñas que estamos en este rollo y que pues estamos destacando no solamente en este caso el estudio, que es bla bla bla, sino que pienso yo que también destacamos el arte que hacemos a través de esto de un país, que en este caso es El Salvador, y que nos da mucho orgullo realizarlo. Definitivamente es un orgullo que ustedes presten sus talentos para producciones internacionales, porque yo he visto de repente algunas películas que tú ves y hay un desfase. Hay un desfase de la voz versus lo que se está actuando y tú lo notas y es como feo, ¿verdad? Que te desconcentra de estar viendo las películas, pero lo bonito de ustedes es que trabajan en equipo y que ese equipo se encarga de que todo case a la perfección y eso me gusta mucho. Pero quiero que nos contes un poquito acerca de tus papeles, por ejemplo en Nat Geo, cómo ha sido ese proceso, o también en las plataformas de streaming, que sabemos que tenés algunos personajes ahí. Contanos un poquito de cómo ha sido ese proceso, cómo llegaron hasta ahí a tocar esas puertas y que les dieran los papeles también. Sí, bueno, a lo largo de estos 11 años he tenido la oportunidad de tener varios personajes. Como te repito, empecé con cositas bien pequeñas, pero poco a poco, pues gracias a Dios he ido, creciendo en ese aspecto, y a la fecha, bueno, en Nat Geo comenzamos con series como Juegos Mentales, Carreteras Infernales, Pesca Pesada, y un montón de series y documentales que salían en este canal, y que poco a poco, pues creo que trabajar con Nat Geo fue como esa ventana que se nos abrió para poder ahora trabajar con otros canales de streaming, ¿verdad? Por ejemplo, hay series en Netflix y en Amazon Prime, que es donde últimamente hemos estado trabajando más y donde tenemos la oportunidad de colaborar en el doblaje, por ejemplo en la serie The Boys, que es una serie de superhéroes. Ahí tengo la oportunidad de hacer a un personaje que se llama Audaz, que es el que corre más rápido del mundo, dice él. Ajá. Y también hace poco tuve la oportunidad de colaborar en una serie que se llama Sky Night, Cielo Oscuro, que esa hace poco la estrenaron también. Una que se llama The Looming Tower, y tuve la oportunidad de hacer también ahí a un teniente, el teniente Ali Sufán, que eran como ya de los personajes principales, digamos, de cada una de estas series. Y ahí pues poco a poco hemos ido incursionando y trabajando en proyectos un poquito más grandes, ¿verdad? Así es que ese ha sido como el proceso. Y con este tema de la pandemia, ¿hubo algún, no retroceso, más bien un estancamiento de los doblajes? Porque no hubieron muchas películas que salieran en 2020, por ejemplo. Sí, definitivamente la pandemia nos afectó a todos, ¿verdad? A todos. Y esta área del doblaje, recuerdo que no fue la excepción. Sí hubo un par de meses que estuvimos con pocos proyectos, por decir nada, ¿verdad? Pero que creo que fue más que todo por la parte de las restricciones, ¿verdad? De no salir y todo eso. Entonces, como que se fue acumulando, y ya cuando regresamos, pues gracias a Dios
como que hubo un poquito más de trabajo, pero sí, en general afectó, ¿verdad? Creo que afectó mucho, aunque también creo que la pandemia, durante la pandemia la gente también, mucha gente creativa, ¿verdad? Estuvo como que inventándose documentales, series acerca de la misma pandemia, Sí. que sin duda después fueron como parte de estos proyectos que se realizaron, ¿verdad? Pero sí, en general creo que sí afectó un poco el tema de la pandemia. Yo creo que afectó en general, como tú decís, y creo que este mundo de las películas y todo es de los que más afectados se vieron por lo mismo, porque los actores no podían ir a trabajar para poder hacer las películas, y obviamente es como una cadenita, ¿verdad? Si ellos no hacían películas, ustedes tampoco tenían trabajo de doblaje, pero al final creo que el hecho de que ustedes tengan ya 11 años, bueno, en tu caso tú tienes 11 años, tal vez otros tengan más tiempo, también da como un respaldo para decir, sí, miren, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer proyectos grandes, podemos hacer más cosas. No sé cuántas personas hay actualmente más o menos haciendo doblaje acá en el país. Bueno, no te mentiría en cuanto a darte un número, pero creo que podemos ser alrededor de, no sé, unos 75 a 100 talentos, ¿verdad? Que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Entre hombres, mujeres, niños, gente ya mayor, porque en este arte y en este rollo no es que debes de tener la voz más bonita, sino que debes de conocer la técnica y no importa, ¿verdad? Si tu voz es de niño, si tu voz es de joven, si tu voz es... Siempre se requiere para determinado personaje otro tipo de voz. Entonces, creo que por ahí estaría ese dato, ¿verdad? Interesante porque casi nadie lo sabe. Por ejemplo, si alguien dijera, yo quiero hacer doblaje, quiero ser actor de doblaje, ¿qué le recomendarías tú para empezar en este proceso? Bueno, yo creo que lo primero es que te guste, ¿verdad? Yo creo que, y mucha gente hoy en día que conoce que se realiza este arte acá en el país, que se ha dado cuenta, creo que le llama como la atención, ¿verdad? Y están como que más empapados en el rollo del doblaje, y de repente quizás solo sabían que esto se hacía solo en otros países, como por ejemplo en México, Argentina, Colombia, y ahora que se han dado cuenta como que les ha llamado un poco la atención. Creo que lo primero es eso, que te guste, que no le tengas miedo a un micrófono, ¿verdad? Que obviamente que tomes el taller, ¿verdad? Para poder aprender la técnica y poder empaparte más de todo ese rollo del doblaje y ser perseverante como todo en la vida, creo yo, ¿verdad? Tener ese sueño de que si te gusta lo vas a llegar a hacer, así como lo hemos hecho todos, ¿verdad? Creo que todos hemos llegado ahí con poca experiencia, con poco conocimiento, pero nos hemos preparado y hemos sido persistentes, y con el tiempo pues hemos visto los frutos. ¿Y ese taller cuánto tiempo dura? Ese taller actualmente creo que está durando alrededor de 2 a 3 meses, creo yo, de 2 a 3 meses, y pueden tener más información a través de las redes sociales de ahí de bla bla bla, ¿verdad? Ahorita no sé exactamente cuándo habrá otro taller, pero ellos ahí lo pueden, lo notifican, y ahí hacen la convocatoria para cuando lo vayan a hacer. De repente solo hay talleres para niños y a veces solo ya para adultos, porque a veces hay más proyectos de niños y se requieren más voces infantiles. Entonces es de estar pendiente, ¿verdad? De ahí de las redes sociales de bla bla bla. ¿Y tú has pensado, o no sé si lo haces, dar como tu conocimiento, pasárselo a alguien más, dar clases? La verdad, lo he pensado, pero solo se ha quedado como en un proyecto, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Uno no puede decir nunca lo voy a hacer, pero es algo que sí está como en proyecto, pero digamos que no se ha dado como la oportunidad,
pero sí me gustaría pues como compartir un poco de lo que yo he aprendido también y de la trayectoria, pues que al final 11 años siento yo que es poco, ¿verdad? Pero algo he aprendido y algo se le puede compartir, digamos, a jóvenes, ¿verdad? No sé, a gente que le pueda interesar este rollo del doblaje. Buenísimo. La verdad es que yo siempre digo, si te gusta, hay que tocar puertas y no hay edad, ¿verdad? Así como todo en la vida, no hay edad para hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿verdad? Sí. Vamos al último corte, no nos cambie y regresamos hablando de este mundo tan bonito del doblaje. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con este su programa Enfoque. Hoy estamos hablando con Javier Romero. Él es actor de doblaje salvadoreño y estábamos hablando en los bloques anteriores sobre la trayectoria, cómo ser un actor de doblaje, qué implica, cuáles son los papeles en el que él ha estado. Y quiero que nos contes un poquito, Javier, ¿cuál ha sido tu papel favorito? Bueno, no sé, creo que es una pregunta difícil porque cada personaje tiene lo suyo, ¿verdad? Y todos los disfrutás, creo que todos los disfrutás, pero quizás si me tengo que decidir por uno, creo que me voy a ir por la parte de las caricaturas, ¿verdad? Donde te toca darle vida a un personaje, ¿verdad? De caricatura y tenés que hacer la caracterización de la voz, y fue una caricatura que se llama Cody Capau, que se transmitió en Nat Geo Kids y era un monito, ¿verdad? Que se llamaba Baosi. Ese creo que fue como que de los que más disfruté, porque era un monito igual, ¿verdad? Así como loco, ¿verdad? Que andaba, era malí el monito. Y nos tocaba hacer la caracterización de la voz, y lo hacíamos pues había otro compañero que hacía al otro monito, y al final hasta saliendo de la cabina salíamos molestándonos los dos con la misma voz que habíamos hecho el personaje. Y creo que ese es como que de los que más he disfrutado, pero en general todos los personajes que he hecho me han llenado de satisfacción, ¿verdad? Al momento de grabarlos. Me imagino que cuando ya ves el resultado final te mueve, ¿verdad? Las emociones, y decís, esa es mi voz. Yo le di vida a ese personaje ya en español. Definitivamente sí. Te da un orgullo. Bueno, dicen que no hay orgullo bueno, ¿verdad? Pero en este caso sí siento como ese orgullo, esa satisfacción cuando veo un programa, ¿verdad? En una plataforma o en el canal, y vos decís, bueno, ese es mi trabajo, ¿verdad? Esa es mi voz. A veces hay gente que te dice, no, pero ni te escuchás igual, ¿verdad? Y es cierto, porque puede haber alguna variación, pero a uno como actor de doblaje sí te llena de satisfacción, sí te mueve y sí te da ese orgullo de decir, soy salvadoreño y estoy haciendo este arte para toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque lo que se ve en Netflix y en Amazon Prime o en Disney Plus, en cualquier plataforma, lo ven desde México hasta Argentina, ¿verdad? Entonces sí te da esa satisfacción, ese orgullo de decir, en El Salvador estamos haciendo cosas buenas, ¿verdad? Estamos levantando el nombre de nuestro país
con este arte, ¿verdad? Y pues esperamos seguirlo haciendo por mucho más tiempo. Sí, qué bonito, la verdad, me encanta. Pero yo te quiero preguntar, si tú tuvieras que narrar tu propia vida, ¿qué tipo de narración sería? ¿Qué tipo de película sería? ¿Una película romántica, de acción, de emoción, de suspenso, de caricatura puede ser? ¿Qué tipo de película sería? Una tragicomedia tiene que ser. No, ya en serio, ¿Por qué? no sé, o sea, creo que como todos en la vida hemos tenido altos y bajos, Sí. ¿verdad? Pero bueno, trato la manera de ver la vida con esa, como dice el Mágico González, con esa positividad y tratar de ver las cosas buenas. Así es que no, creo que sería una narración más cordial. Hay una palabra que es como, se me va ahorita, motivacional, una narración motivacional. Creo que así sería, ¿verdad? Motivando a otras personas a creer, a lograr sus sueños, a prepararse, ¿verdad? A los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que de repente nos están viendo, decirles que si tienen sueños pueden luchar por ellos, ¿verdad? Y pueden salir adelante en cualquier rama del arte, ¿verdad? Estamos hablando que yo me dedico a esto, pero acá en el país hay muchas cosas, mucho arte que se pueden ellos meter y que pueden salir adelante también. Así que esa sería mi forma de narrarlo. Muy bien, de verdad que me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales o dónde pueden encontrar a la academia? Sí, bueno, mis redes, como te lo mencionaba fuera de cámara, no soy mucho, ¿verdad?, de ocupar mis redes, pero bueno, sí, estoy como Javier Romero en Facebook, en Instagram y en Twitter también, ¿verdad? Entonces ahí de repente pongo algunas de las cosas que he hecho, de las que comparto de mis proyectos, y bla 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 aparece así como bla 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 film and post en Facebook, y creo que en Instagram también pueden buscarlos para encontrar más información acerca de talleres, y de repente también ponen de los proyectos que hacemos acá, ¿verdad? Ahí los colocan, los comparten para que la gente sepa que estamos haciendo acá ese arte, ¿verdad?, para toda Latinoamérica. Definitivamente, y bueno, un orgullo nacional, porque para que tu voz se preste a personajes a nivel internacional, de verdad que me encanta que como salvadoreño tú nos representes. De verdad te felicitamos bastante. Gracias. Por ese trabajo que estás haciendo y obviamente por dejar el nombre de El Salvador en alto, que tal vez nosotros o muchos no conocen lo que se hace acá en el país, pero aquí hay mucho talento. Mucho talento, yo de verdad te felicito y te invito a que sigas en este camino y que sigas abriendo puertas, porque tú sos de los pioneros que abre puertas para que otros sigan en este proceso. Definitivamente, y te agradezco tus palabras y las hago extensivas a mis compañeros, ¿verdad? A todos los que nos dedicamos a esto, actores de doblaje, los directores, ingenieros de sonido, porque al final somos, como te lo he repetido, un equipo, que es lo que hace que al final salga un producto, ¿verdad?, que sea del agrado de la gente que ve cada uno de estos programas. Así que hay que seguir adelante, como decís, y no dejar de soñar, ¿verdad? Yo espero seguir haciendo esto hasta el final, ¿verdad? Y dejar esa huella, correcto. Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste y bueno, esto da para más, para otro programa, para seguir compartiendo. Muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros en este su programa Enfoque. Recuerden sintonizarnos los martes y los jueves a las 6 de la mañana por Canal 8. Muchas bendiciones y feliz día.